Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar del tema de la política educativa de México desde una perspectiva regional, con el subtema la política educativa de México. Nuestro equipo está conformado por la compañera Valenzuela Córdoba, Lucía Carmen, Méndez Pérez, Isis Adamari, Madrigal Pérez Dalila, compañero Hernández Dionisio Lister y una servidora, Arellano Díaz Gloria Ruiz. Bueno, el objetivo de la investigación se trata de describir, caracterizar, analizar la política educativa que impulsa el Estado mexicano de educación obligatoria, como también situar dicha política en el contexto latinoamericano. Para que esto se lleve a cabo o cumpla su función, el sistema educativo necesita garantizar el derecho a la educación de calidad a las nuevas generaciones. Esto debe contar con un conjunto de acciones de sostenimiento y de mejoramiento para las escuelas, así como de los docentes, estudiantes y en las prácticas, así como los recursos necesarios para que dichos aprendizajes se hagan efectivos. La política educativa se divide en dos sentidos. El primero es como el flujo articulado, regulado y direccionado en los bienes, en los servicios y en las transferencias. Estos son movilizados desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Eso se da desde el nivel preescolar hasta el medio superior. Como lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que se refiere a que todo individuo tiene derecho a recibir educación obligatoria en los niveles, como ya mencioné, preescolar y media superior. La educación impartida por el Estado tendrá a desarrollarse de manera armónica para todas las facultades del ser humano, así como el amor a la patria, así como también lo menciona la Ley General de Educación. El segundo lugar de la política educativa alude a la capacidad de los gobiernos para sostener, elaborar estrategias y direccionar la actividad del Estado para lograr los objetivos propuestos. A continuación, yo les voy a hablar sobre el sistema educativo mexicano, su estructura y su tamaño. Bueno, la estructura y el tamaño del sistema educativo de México son las expresiones más claras de su historia. En México, el tramo de escolarización obligatoria se extiende por 15 años y el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación establecen la gratuidad de la educación obligatoria, la cual idealmente se inicia a los 3 y finaliza a los 17 años de edad. La educación básica constituye el primer tramo del ciclo obligatorio y está segmentada en 3 niveles. En esta tabla podemos observar que el nivel preescolar es el primer nivel, que va de los 3 a los 5 años con una duración de 3 años y se encuentra dividida en 3 tipos. General, que está a cargo de las dependencias del gobierno del Estado, las entidades federativas y privadas, con un total de alumnos de 3.638.847, 196.121 docentes y 60.864 centros escolares. Las de tipo comunitario a cargo del CONAFE están con un total de 164.743 alumnos, 19.483 docentes y 18.237 centros escolares. Y las de tipo indígena a cargo del gobierno del Estado con 423.344 alumnos, 19.031 docentes y 9.838 centros escolares. El segundo nivel es el nivel primario,
con edad de 6 a 11 años, con una duración de 6 años. También se le encuentra de 3 tipos: general, comunitaria e indígena. El general a cargo del gobierno del estado, las entidades federativas y privadas, con un total de alumnos de 11.907.599, 524.483 docentes y 77.090 centros escolares. Las de tipo comunitaria a cargo del CONAFE, con un total de alumnos de 109.121, 11.771 docentes y 10.268 centros escolares. Y la indígena a cargo del gobierno federal, con 8.046 alumnos, 37.030 docentes y 10.195 centros escolares. El tercer nivel, es secundaria, que va de los 12 a los 14 años con una duración de 3 años. En esta encontramos 4 tipos de divisiones, que es la técnica a cargo del gobierno del estado, las entidades federativas y privadas, con un total de alumnos de 1.820.794, 101.035 docentes y 4.711 centros escolares. Las telesecundarias a cargo del gobierno del estado, las entidades federativas y privadas, con un total de alumnos de 1.432.422, 72.995 docentes y 18.705 centros escolares. La comunitaria a cargo del CONAFE, con 41.242 alumnos. No hay datos específicos de los docentes, y 3.347 centros escolares. Y finalmente, la secundaria para trabajadores, sin datos específicos. Finalmente, se encuentra el nivel de bachillerato, y este es el último componente de la educación obligatoria desde el 2012, y se encuentra en la edad comprendida de 15 a 17 años con una duración de 3 años, dividido en bachillerato general, bachillerato tecnológico y bachillerato profesional técnico. Todos estos niveles están a cargo de las dependencias federales, estatales, autónomas y privadas. El bachillerato general federal, con 130.860 alumnos, 205.376 docentes y 14.513 centros escolares. El estatal, con 1.712.379 alumnos. El autónomo, con 578.837 alumnos, y el privado con 962.754 alumnos. El bachillerato tecnológico federal cuenta con 962.754 alumnos, el estatal con 724.805 alumnos, el autónomo con 33.735 alumnos, el privado con 138.320 alumnos, con un total de docentes de 92.258 y 2.838 centros escolares. El bachillerato profesional federal, con 2.223 alumnos, el estatal 5.493 alumnos, el autónomo 1.564 alumnos y el privado con 43.010 alumnos, y con un total de 8.037 docentes y 597 centros escolares. Ahora hablaré un poco acerca de los focos de intervención educativa.
Bueno, la política educativa está conformada por un conjunto articulado de recursos, inversiones, bienes, servicios y transferencias, movilizados por los actores que gobiernan el sistema para garantizar que cotidianamente se produzca el encuentro entre docentes y estudiantes en el entorno escolar, ya sea físico o virtual. Aquí se propone un esquema de acciones que conforman la política educativa en México en torno a 4 focos específicos de intervención. Primero de ellos hace referencia a la dimensión curricular del sistema educativo. Allí es donde se definen los contenidos de educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje. El segundo foco de intervención tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento, la dotación de tecnología en las escuelas, y el tercer foco que se analizará será el relativo a los docentes, su formación inicial, la entrada al servicio profesional, la formación continua y la carrera docente. Estos 3 núcleos que se pueden organizar una actividad de Estado para garantizar el derecho a la educación son los que permiten delinear la oferta educativa, una propuesta curricular, materiales didácticos y reglas de juego para las instituciones y las aulas. Escuelas con su infraestructura edilicia y su equipamiento y docentes que día a día asisten a dar sus clases. Estas acciones configuran a un cuarto foco de intervención orientado a dotar de equidad al sistema educativo. El conjunto de actividades orientadas a garantizar el derecho a la educación es analizado a continuación en torno a esos 4 aspectos mencionados, que serán expuestos a continuación. El inciso A nos habla acerca del currículo y modelos de gestión. Esta se concibe en un doble sentido, que es el instrumento de política pública que expresa y propone como norma las aspiraciones del país respecto al conjunto de saberes que considera relevantes para la formación de la plena de la ciudadanía. Y el segundo es el recurso pedagógico que configura la práctica educativa. Ahora bien, el currículo y modelo está enfocado a la educación obligatoria, que fue publicada en junio del 2017, como es el planteamiento curricular. Esto infiere a los fines de la educación, como es la implementación de las lenguas indígenas, que va de acuerdo al contexto en el que se encuentra la escuela, la implementación y uso de las TIC, que un ejemplo muy viable ahora es que la nueva modalidad de enseñanza es de manera virtual para dar continuidad al aprendizaje. Y otro sería la implementación o educación de acuerdo a valores para formar ciudadanos íntegros. De la misma manera que infiere o engloba a todo eso lo que va referente a adquirir un aprendizaje significativo de todos los estudiantes. La escuela al centro nos habla acerca de las prioridades que debe tomar en cuenta, como es la realidad en el que se encuentra o el entorno en el que está ubicado el centro educativo, y aplicar estrategias de acuerdo a las necesidades. Esto infiere mucho a lo que es el CT, referente a que es un espacio en el que los docentes y directores expresan las problemáticas que se encuentran dentro del aula y en las comunidades para proponer estrategias para una mejora continua. Y de la misma manera nos habla acerca de la equidad e inclusión, donde todos los estudiantes tienen derecho a una educación íntegra y sin distinción alguna. Nos habla acerca también de la profesionalización de los docentes, que esto infiere mucho a las estrategias que los docentes incorporan dentro del aula educativo, y esto infiere mucho o habla bien de un docente que es comprometido a que sus estudiantes adquieran un aprendizaje significativo y
optando así que infiere mucho en lo que es que los estudiantes aprendan de acuerdo a lo que se propone en el currículo. La gobernanza infiere mucho en lo que es las responsabilidades en el que toman las decisiones los directivos, que es padres de familia, que influyen mucho en la educación de sus hijos, los maestros y directores, y en general la sociedad, la comunidad que se encuentra dentro de la escuela. En esto nos habla acerca de los diseños curriculares de la educación obligatoria que identifican dos grandes problemas, que es la estructura curricular saturada que dificulta la focalización de esfuerzos en intenciones educativas. Y el otro problema es la estructura vertical y prospectiva que impiden que las escuelas transformen sus prácticas educativas. Esto infiere a que, pues, se toma en cuenta que el modelo educativo anterior solo estaba adecuada para escuelas unigrados y que realmente no había como en sí tomarse prioridad a las escuelas multigrados que se encuentran en las comunidades más marginadas de nuestro país. Asimismo, referente a estas dos problemáticas, engloba que se proponen estrategias para escuelas multigrados, al igual que la implementación de las TICs, como ya lo menciona el modelo educativo. De igual manera, es importante que se tome en cuenta la educación socioemocional porque infiere mucho en el aprendizaje de los estudiantes. De la misma manera, en el segundo problema se proponen estrategias que es la innovación, que se está tomando en cuenta como innovación de acuerdo a la incorporación de las lenguas indígenas, que va de acuerdo al contexto en el que se encuentre la escuela. De la misma manera, va enfocado mucho a la autonomía curricular que engloba lo que es la escuela al centro, referente a las incorporaciones de acuerdo al entorno en el que se encuentre la escuela. Y de la misma manera, la incorporación de libros gratuitos de acuerdo al contexto referente al aprendizaje propio del estudiante. Bueno, el inciso B, que se refiere a la infraestructura, equipamiento y tecnología. Ahí menciona que una gran parte de la política educativa es de regular y está destinada a mantener, equipar, ampliar y rehabilitar la red de los centros educativos que existen. La atención a la infraestructura, como ya mencionaba, el equipamiento, la ampliación, como la rehabilitación y de la conectividad que debe haber en las escuelas. Existen programas que están destinados a eso y planes. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo. Todo se refiere al año 2013 al 2018. Eso hace énfasis en la modernización de la infraestructura, así como la creación y el equipamiento de los centros educativos. Esto va de la mano con el programa sectorial de educación, que toma en cuenta los objetivos 1 y 2. El primero es de asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de formación. El segundo objetivo se refiere a fortalecer la calidad y pertinencia de educación media superior y superior y de la formación para el trabajo, esto con el fin de contribuir al desarrollo de educación en México. Todo esto pone acento en la ampliación, el mejoramiento y el equipamiento de las escuelas que ofrecen educación, así como de dotar de las tecnologías de comunicación, esto para fortalecer el aprendizaje. En su tramo obligatorio, el sistema mexicano está conformado
por 246.400 escuelas. Esto es, el 92% se imparte educación básica y en un 8% la educación media superior. Eso hace un estimado de 11% de los centros de educación de preescolar y primaria que solamente son indígenas. En relación con la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje, solo una tercera parte de las primarias públicas cuentan con al menos una computadora. Eso para el uso educativo, mientras que en las escuelas privadas esta proporción incrementa un 85%. Por su parte, el 48% de las escuelas primarias, el 56% de las secundarias públicas y el 70% de las escuelas media superior cuentan con una conexión de internet pues buena. La mayor parte de todo ese presupuesto está destinado a la infraestructura, al equipamiento y la tecnología, y está compuesto por los recursos financieros de la Federación entrega a todos los estados. El Instituto Nacional de Infraestructura es un organismo con fuerte incidencia en el proceso de ejecución de los fondos financieros. Eso está destinado a la infraestructura educativa. Es un organismo con facultad pues normativa que brinda asistencia y certifica la calidad que tienen las escuelas de la infraestructura educativa. Participa en el proceso de elaboración de las normas, especificaciones y también supervisa que se ejecuten las entidades, las construcciones, que se lleve a cabo las obras que envía los fondos de las entidades federativas. El fondo de aportaciones múltiples. No, gracias. En su componente de infraestructura educativa es la fuente de financiamiento más importante que existe, con la que cuentan pues las entidades federativas. Esto es para la operación de los proyectos de construcción, de la rehabilitación, del mantenimiento y equipamiento de dichos centros. Así como el gobierno federal diseñó el programa de Escuelas al 100. Esto fue en el año 2015, que esto forma parte de la estrategia denominada en la escuela al centro, eso del nuevo modelo educativo. Esto es con el propósito de construir, rehabilitar espacios de calidad en las escuelas de educación obligatoria. Para lograr dicho objetivo, dispone en su diseño de mecanismos para la selección de escuelas con mayores rezagos en materia de infraestructura, así como la definición de 8 componentes prioritarios y secuenciales que tomaron en cuenta, como son la seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento. El segundo son los servicios sanitarios. Tercero, bebederos y agua potable. El cuarto, implementar mobiliario y equipo. El quinto, accesibilidad. El sexto, áreas de servicios administrativos. El séptimo, infraestructura para conectividad. Y el octavo, un espacio de usos múltiples. Esto, de acuerdo a los lineamientos, esta estrategia, las operaciones de los proyectos del INFE están a cargo de las autoridades estatales. Esto en materia de la infraestructura, en tanto la supervisión normativa y administrativa de los recursos. También se tomó en cuenta el programa de Escuelas al 100, programa de escuela de tiempo completo, así como el programa para la inclusión y la equidad educativa. Esto aportan recursos también para la infraestructura, equipamiento y así como también las tecnologías y áreas de las TIC. Estos recursos también son ejecutados por las autoridades educativas de las entidades federativas. Dicho, todo esto es con el fin del mejoramiento de las escuelas
aunque debido al tiempo que estamos viviendo de la pandemia, pues ha habido un deterioro de las escuelas, como los pisos se están levantando, los vitropisos, las paredes, pues las pinturas se están deteriorando, las paredes, así como el mobiliario, y pues las escuelas están teniendo pues un deterioro notable por lo que está sucediendo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el inciso C, que es referente a los docentes. Nos dice que en este foco de intervención se dimensiona y caracteriza la actividad de Estado orientada a dotar al sistema educativo de docentes. Contempla las intervenciones destinadas a su formación inicial y en servicio, a la regulación de la carrera profesional dentro del sistema y a los sistemas para la evaluación de su desempeño. Nos menciona que los docentes representan 2.5% del total de la fuerza laboral en México y 28% de la fuerza laboral profesional. Sin embargo, su salario es mínimo. Solo se concentra en el 74.3% del total de los recursos financieros que el Estado mexicano transfiere a las entidades federativas. Esto quiere decir el 89.4% del gasto federalizado y 30.2% de los programas federales. Con el propósito de introducir cambios estructurales en el ejercicio de la carrera docente para el establecimiento de un nuevo servicio profesional docente y la autonomía del INE, se modificó el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se promulgaron 3 nuevas leyes. Estas son la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, LINE. Siguiente. Los organismos clave en la definición de la política docente son la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, la SEP, las autoridades educativas locales e instancias estatales de formación, los centros de maestros, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las instituciones formadoras. La SEP regula el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Promoción de los Maestros de Educación Básica. Las entidades federativas proponen y aplican los instrumentos de evaluación, los cuales requieren aprobación por parte del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Y la Ley General del Servicio Profesional Docente reconoce como sustentantes a la carrera a los docentes de nivel primaria, a los egresados normalistas y a los profesionales con formación docente pedagógica o en áreas afines. Y para el nivel secundario y la educación media superior, a profesionales de todas las licenciaturas. Algunas de las evaluaciones periódicas obligatorias son de ingreso, que una vez que el aspirante aprueba el concurso de oposición durante 2 años, es acompañado por un tutor que le asignan las autoridades educativas. Y al término del 2º año, se puede presentar a la evaluación del desempeño. Si lo aprueba, ingresa al Sistema Educativo Nacional. La segunda evaluación es una evaluación de promoción. Esta alude al acceso a una categoría o nivel docente superior a la que tiene el docente. Por ejemplo, la promoción a cargos de dirección y supervisión que se llevan a cabo por concursos de oposición. La tercera evaluación es de permanencia. En esta nos dice que la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados tienen que evaluar el desempeño de sus docentes cada 4 años. Y los parámetros de estas evaluaciones son definidas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Y la cuarta evaluación periódica es de incentivos y reconocimientos, y esta, la Ley General del Servicio Profesional Docente establece incentivos económicos para reconocer y estimular el buen desempeño de los docentes. Bueno, en el inciso D encontramos lo que es la equidad educativa. Aquí hace referente al artículo 32 de la Ley General de Educación, donde dice que las autoridades educativas deben de establecer estrategias o condiciones donde permita el derecho pleno a la educación para cada individuo. Estas dichas medidas estarán dirigidas a los grupos donde se encuentra un mayor rezago en las comunidades lejanas. La siguiente. Bueno, el artículo 33 hace referencia para cumplir lo que dice el artículo 32, y esto es que para garantizar la equidad educativa plantea varias estrategias, y una de ellas son que deben de atender de manera especial a las escuelas o localidades que sean marginadas o que sean consideradas con deserciones. Otra es que existen programas de apoyos para los maestros que existen en localidades aisladas. Promoverán lo que son los centros infantiles y la integración social de planteles para la formación de aprendizajes. Prestarán servicios educativos para atender a las personas que han abandonado el sistema educativo, que incluso para terminar, aunque sea la primaria, la secundaria y hasta media superior. Otro de los programas que existen son los programas para otorgar becas y proporcionar los materiales educativos en lenguas indígenas correspondientes a las escuelas donde se aísla mayormente la población indígena. Estos son materiales gratuitos que se le dan a ellos para que no puedan gastar en libros educativos. La siguiente. Bueno, la estructura del sistema educativo nacional trata de eliminar las barreras. Ha sido una pieza fundamental para que pueda llegar la educación a todos los niveles o todos los rincones del territorio mexicano. Y una de ellas es que en la modalidad indígena se ha dado un 11% donde existen los centros de preescolar y primaria. CONAFE es otro programa donde ha sido un gran aporte para la cobertura territorial del país, y en ellos pues manejan o contemplan todos los niveles de educación básica. Esta expansión ha sido demasiado buena, donde podemos encontrar que el 98.4% ha sido de escolarización a nivel primaria, y ha habido un incremento de 24% de escuelas a nivel preescolar. Existe un mayor a 100% de media superior. Para cumplir todo esto, han ideado estrategias donde tienen que haber las acciones de equidad e inclusión, donde otorgan o dan la distribución de los libros de textos gratuitos, donde también existen programas como Prospera, comedores comunitarios en zonas de atención prioritarias, de prepa en línea o modelo educativo para la vida y el trabajo. Algunos de estos programas brindan a las familias marginadas o localidades con rezago educativo para que no haya el abandono escolar. Otra fuente de exclusión que se ha dado al inicio de la educación ha sido la discriminación en las instituciones a las personas con discapacidad. Aquí podemos encontrar que ha habido cero acceso al sistema educativo. Hay personas que no han podido acceder por la exclusión que se ha dado a las personas. Pero actualmente la Ley General de Educación en el artículo 41 marca que la educación especial
se deberá incorporar y deberá ser igualitaria e inclusiva y una inclusión sustantiva para todas aquellas personas. Bueno, para lograr esto se han dado capacitaciones para atender a alumnos con discapacidad y las capacitaciones o talleres han sido para padres, tutores, maestros o personal de la institución. Para todo esto, para poder fortalecer la participación de las personas con discapacidad en todas las modalidades y niveles. Siguiente. De acuerdo al Gobierno de Política Educativa, nos habla acerca de lo que alude a la capacidad de organización responsable de acuerdo a la movilización de los recursos financieros y políticos, logísticos, administrativos, cognitivos, entre otros. Igual infiere mucho al conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores de distintos aspectos, como es, por ejemplo, incorporar los lineamientos, el calendario escolar que infiere mucho en la educación, los planes y programas de estudio, de acuerdo, sabemos que es muy importante para la realización de los planes de clases para tener un objetivo en claro qué es lo que se requiere enseñar y que los estudiantes aprendan dentro del aula educativo. Al igual como ya se mencionó, los libros que son los libros gratuitos. Y nos habla acerca también de las prestaciones de los servicios que pues infieren mucho en lo que es educación inicial, básica, especial y normal, y que ninguno tiene derecho a ser excluido. Todos tenemos el mismo derecho a una educación. De la misma manera nos habla que los docentes en formación debemos estar en constante actualización para proponer estrategias de acuerdo a las necesidades áulicas. O infiere también en que todas las comunidades tienen derecho a una educación de acuerdo, no importa ni el tipo ni modalidad. Muy bien, ahorita vamos a hablar sobre los resultados de la política educativa. En México hay casi 250,000 de escuelas que abren sus puertas día a día para que ingresen 31 millones de estudiantes y sus 1.6 millones de docentes. Anteriormente se pudo apreciar que detrás de ese hecho cotidiano hay un conjunto de políticas curriculares que tienen por objeto definir el horizonte de aprendizaje sobre lo que se debe trabajar en las aulas. Se producen y se distribuyen materiales didácticos y libros de textos y se establecen criterios orientados en la dinámica cotidiana de esas instituciones. Todo este flujo articulado de bienes y servicios y transferencias tiene como propósito garantizar el derecho a la educación de las nuevas generaciones mexicanas. También el derecho a la educación en el ciclo obligatorio de niñas, niños y adolescentes en México. El sentido de analizar estos indicadores es lograr una aproximación a la efectividad política educativa. Bueno, en la primera tabla se muestra en principio el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que asisten regularmente a la escuela. Puede verse que entre quienes tienen edad de cursar el nivel primario de 6 a 11 años,
el acceso es universal. Este valor se reduce un poco más de 4 puntos porcentuales entre quienes tienen esta edad de cursar el nivel secundario y cae un poco menos de 3 cada 4 entre los que tienen 15 y 17 años. A partir de esa tabla 2 se puede construir la tabla, a partir de la tabla 1 se puede construir la tabla número 2, que es la tasa de crecimiento anual acumulado de las tasas específicas de escolarización por el grupo de edad en México, que permite ver a qué velocidad se ha ido modificando las tasas de asistencia escolar. Los datos representan las tasas anuales de variación de los niveles de escolarización. Como puede apreciarse, los incrementos más significativos en términos de escolarización se realizaron en los grupos de edad que corresponden a nivel preescolar y de educación media superior. Este incremento más alto puede ser interpretado como efecto de la decisión política de ampliar el ciclo de enseñanza obligatoria. Pero aún así, las tasas de incremento más altas siguen siendo los grupos de edad que en la actualidad tienen la asistencia escolar más baja. En tanto para las edades correspondientes al nivel primario, la escolarización es casi universal, un 97.7%, y el nivel de secundaria es cercano a los 93.3%. Estos grupos de edad corresponden al inicio, al final y el final del ciclo obligatorio. Cerca de 1 de cada 4 están desescolarizados. Esto es, habiendo existiendo un esfuerzo por reducir las brechas de accesos entre los diferentes grupos de edades, persistente en desafíos importantes. La información difundida por el INE permite apreciar que estas tasas de asistencia no solo son diferentes entre los distintos grupos de edades, sino que también se dan al interior de ellos. En primer lugar, es importante destacar las diferencias en el acceso a la escuela según el tamaño de las localidades en que habitan. En los casos de niñas y niños de 3 a 5 años y de 6 a 11 años no se aprecian diferencias significativas. Luego, al aumentar las edades, el acceso comienza a ser menor en la medida que se reducen el tamaño de las localidades. En la tabla 3 de las tasas de abandono y eficiencia terminal por nivel o tipo educativo en México, de 2001 a 2002, 2007 a 2008, 2013 a 2014, 2015 y 2016, muestra un incremento de las tasas de abandono en la medida en que avanzan en los niveles educativos, pero al mismo tiempo permite ver una reducción general en esas tasas en el tiempo, aunque de modo muy gradual. Asimismo, la eficiencia eficiencia terminal que señala la proporción de estudiantes que terminan cada nivel en la edad teórica esperada se va incrementando aunque también lentamente. Bueno, la educación obligatoria en México en el informe 2018. El INE presenta estas dos tablas que sintetizan muy bien el panorama nacional en términos de aprendizaje de los alumnos del sistema educativo mexicano. La primera tabla de los resultados de aprendizaje de lenguaje y comunicación en diferentes grados de la educación obligatoria en México. Sintetiza la puntuación promedio y el porcentaje de alumnos de cada nivel de logro en lenguaje y comunicación en tercero de preescolar, tercero y sexto de grado de la escuela primaria, el tercero de secundaria y el último grado de la educación media superior. Si se toma en cuenta el porcentaje promedio nacional, se aprecia un valor de 513 puntos en nivel preescolar, que luego desciende y se estabiliza cerca del 500 en el resto de los niveles hasta el final del ciclo. Esta caída en el promedio tiene su correlato en la proporción de estudiantes que queda en el nivel 1 de aprendizajes al menos favorable, que representa el aprendizaje insuficiente. Solo el 6% queda en el nivel inicial, sabiendo luego a valores cercanos al 30% en sexto de primaria. La mitad de los estudiantes queda en dicha categoría. En la misma tabla identifica los grupos que salen más desfavorecidos en estas evaluaciones. Ellos son la secundaria comunitaria con un puntaje promedio de 85 puntos por debajo del promedio nacional.
Las escuelas indígenas de primaria 76 puntos, los cursos comunitarios de nivel escolar 56 puntos, la telesecundaria 50 puntos y el de bachillerato 49 puntos. Por su parte, en la última tabla repite la misma estructura en el modo de presentar la información, pero teniendo en cuenta que en este caso son los resultados de aprendizajes en las pruebas de matemática. Aquí los resultados son más preocupantes, en particular si se tiene en cuenta el porcentaje de estudiantes que quedan en el nivel 1 de aprendizaje, desde sexto de primaria hasta el último grado de educación media superior. Más del 60% de los estudiantes quedan en una situación nuevamente los grupos con más dificultades para aprobar estas pruebas son quienes asisten a la secundaria comunitaria con 81 puntos por debajo del promedio y las escuelas indígenas primarias con 62 puntos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consolidaciones finales. Bueno, este documento ha abarcado un análisis que presenta una solidez del sistema educativo mexicano en funcionamiento, ya que existe una demanda debido al tamaño de población, donde existen grandes poblaciones muy dispersas en zonas rurales de muy difícil acceso. Uno de los problemas que tiene el sistema educativo es la calidad de infraestructura pedagógica e institucionales, que es de escasa presencia. Bueno, con los diferentes focos de intervención se aprecia el esfuerzo que se realiza para mantener vivo el sistema educativo, para promover mejoras de aplicación en la formación de los docentes, que se va consolidando con el tiempo. Para finalizar, la expansión de la cobertura de la reducción de brechas en el acceso a la mejora de indicadores de graduación. Esto quiere decir que se ha intentado expandir en las escuelas de educación, pero también existen como brechas en el acceso para que puedan propiciar una mejor educación de calidad. Y eso sería todo. Muy bien, agradecemos por haber escuchado esta exposición y espero que les pueda servir en un futuro. Gracias.